La gripe de Hong Kong. Esta es una pandemia más de gripe, causada muy probablemente por una variación de la gripe AH3N2. Esta variante, que apareció durante el verano, podría ser una cepa mutante que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo siguiendo las mismas líneas de difusión de la llamada fiebre asiática de 1957. Esta pandemia de gripe se llevó por delante a casi 1 millón de personas en muy poco tiempo y es una de las razones por las cuales saltan las alarmas cada vez que se habla de la gripe o de la gripe aviar. El cólera es una pandemia actual causada por el Vibrio cholerae, una bacteria, además de fiebres y dolor abdominal. El cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a la deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar, debido a la velocidad a la que se pierde el agua debido a la diarrea. Sin duda, el brote de Haití u otros más modernos son los más recordados. Para detener el cólera se suele tratar con especial cuidado los alimentos y el agua, principales focos de infección. El cólera cuenta con 3 grandes pandemias, ocurridas en el siglo XIV, y epidemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. El tifus son provocadas por el género Rickettsia y supone una de las pandemias actuales, transmitidas por vectores como los insectos y otros artrópodos. El tifus provoca fiebres altas, eczema y otra serie de desagradables consecuencias. Normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas debido a los vectores principales y a sus reservorios animales. Aunque el tifus ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de su historia, no supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. La tercera pandemia. Así se denomina comúnmente a la tercera pandemia de peste bubónica, que comenzó en la provincia de Yunnan en China en el siglo XIV. Esta pandemia estuvo activo hasta 1959 y provocó en apenas una decena de años la muerte de más de 12 millones de personas. Yersinia pestis sigue siendo la gran protagonista de las pandemias, habiendo estado presente en numerosas ocasiones y a lo largo de todo el mundo. En esta ocasión le tocó el turno a Asia, donde Manchuria y Mongolia fueron las zonas más castigadas por la pandemia. La plaga de Justiniano comenzó allá por el siglo VI, en el Imperio Bizantino. Esta pandemia se extendió por todo el imperio y más allá. Aunque es bastante difícil estimarlo, la plaga de Justiniano probablemente matará a casi 25 millones de personas en el Mediterráneo, hasta que se mitigó por fin en el siglo VIII y llegó a destruir hasta la cuarta parte de toda su población. VIH. Este virus es la quinta pandemia mundial más importante y también una importante parte de la historia moderna. Fue descubierta por Luc Montagnier en Francia y lo que provoca es básicamente que el sistema inmunitario no funcione adecuadamente. Por tanto, no es el virus en sí el que provoca las consecuencias letales, sino que destruye la capacidad de defensa ante otras enfermedades comunes y corrientes. De manera que la más mínima infección que puede matar, el VIH ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro. La peste negra o bubónica fue la pandemia de peste más letal de la historia, aunque necesitó varias decenas de años para causar los estragos de la gripe española. Su renombre esencialmente viene de las implicaciones sociales o históricas. La gripe española fue una gota más en un mundo que se convulsionaba ante la guerra. Casi pasó desapercibida por ser una calamidad que añadir al día a día, pero la peste negra fue la provocación que se necesitaba a la sociedad para evolucionar en una época de cambio. Las implicaciones sociales e históricas son un hecho tan sumamente importantes como las 75 millones de personas que sucumbieron durante la mitad del siglo XV. La gripe española mató a entre 50 y 100 millones y fue una de las más graves de la historia moderna.
Al contrario de que las dos pandemias anteriores, las cuales se entiende que causaron la muerte de cientos millones de personas a lo largo de los siglos, la gripe española ha acabado con la vida entre el 3% y el 6% de la población mundial, es decir, entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del mundo. El término no se debe a que se dieran los primeros casos en España, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia. El sarampión. La enfermedad se conoce desde hace más de 3.000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Hasta el momento, aunque se ha controlado eficazmente, la enfermedad ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no se ha erradicado a pesar de los esfuerzos de la OMS. La viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente cree. Está causada por la viruela Cribus de la familia Poxvirus y no solo ha sido la pandemia que más muertes ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Especialmente terrible fue en el siglo XVIII, donde la viruela literalmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas. Pero además de su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista en la historia, ya que la primera vacuna diseñada por Jenner en 1796 fue precisamente para tratar la viruela. La enfermedad, según se calcula, ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia, pero justo a la peste bovina fue erradicada.